la clase anterior les había dejado este problema para que reflexionáramos un poquito, ¿verdad? Este problema me gusta mucho, ¿verdad? Porque es ese tipo de problemas que la gente los ve día a día, ¿verdad? Es ese tipo de problemas que siempre generan discusión en la gente que no conoce la mecánica. Entonces hay como esa relación del día a día. Entonces todas las personas ven los autos pasar y siempre hay esta reflexión sobre cómo se mueven sus ruedas, ¿verdad? Entonces eso es un poquito de por qué es interesante el problema. Ya ustedes les pueden dar la respuesta de una sola, ¿verdad? Que sería, es un marco de referencia no inercial. Ahí no se cumplen como tal las leyes de Newton. Entonces hay que hacer correcciones para poder extraer a partir del movimiento de la rueda del auto, poder extraer qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, tiene de alguna manera un paso más elevado, ¿verdad? Conceptualmente, que eso es un poquito de lo que vamos aprendiendo en este curso. Entonces, hay que poner esa adicional para poderlo comprender. Veamos la pregunta como tal, ¿verdad? Que nos compete a nosotros como físicos. Yo les dije que ese era el problema 10.2 del libro, el cual dice, un corredor, ¿verdad? Maneja un carro de carreras, un corredor de carreras maneja un carro con una aceleración A y velocidad instantánea V. V. Las llantas y pone entre paréntesis radio R sub 0 no se deslizan, ¿verdad? No resbalan. Encuentre en qué punto de la llanta se da la mayor aceleración relativa al suelo. Y hace la pregunta adicional, ¿cuál es esa aceleración? Viene como ese adicional, para que ustedes digan un poquito más sobre esa aceleración. ¿Todos de acuerdo con el planteamiento? ¿Verdad? No hay nada extraño. Resolvamos el problema. Por supuesto, vamos a hacer el diagrama. Vamos a pensar que aquí tenemos el suelo y aquí tenemos la rueda. Aquí tenemos el centro y podemos pensar en el marco de referencia decirlo de alguna manera que va en reposo con la rueda.
Aquí va a ir nuestro X, aquí va a ir nuestro Y, aquí se va a formar un ángulo y tenemos la aceleración para allá. Y ese es el problema que queremos resolver. Entonces vamos a traer otra vez nuestra ecuación para la aceleración. Porque eso es como tenemos que resolver este problema. Vamos a recordar que la aceleración en el sistema fijo, pues nos están preguntando respecto al suelo. Y claro, en este problema, el suelo es el fijo. Va a ser igual a R fijo, punto, punto, ¿verdad? Más la aceleración en el sistema en rotación, más omega punto cruz R, más omega cruz omega cruz R, más 2 omega cruz V en R. Entonces, esta va a ser realmente nuestra ecuación. Este es el caso más general. Hablemos un poquito de este caso. Entonces, claro, ya hablamos de estos dos, que son las fuerzas ficticias. ¿Sí? Y habíamos hablado de qué pasa con este y qué pasa con este. Este que está aquí es una traslación. ¿Lo ven? Esa es la aceleración que aporta la traslación. Entonces, realmente es un término que no tiene mucha gracia, pero lo podemos tener, ese lo podrían resolver de cualquier manera. Igual le pasa a este término. Este término, cuando estábamos trabajando, dijimos, pensemos que omega es constante. Entonces, claro, si omega no es constante, este término existe. Pero es la versión de una traslación, ¿verdad?, en la idea de rotación. Entonces, por eso es un término que aparece en la ecuación, pero no nos aporta como tal, ¿verdad? No necesitamos ir tan profundo como necesitamos ir en los otros términos. Pero son términos que existen. Y para ciertos problemas nos van a ser útiles. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esta es como la visión ya de la ecuación para la aceleración más clara, sin importar el sistema, considerando estos dos cambios en la posición y la rotación. ¿Sí? Que para este problema vamos a ver qué papel juega. Por eso me gusta hablar de este problema en particular. A lo último que llegamos para estudiar las fuerzas ficticias fue de hacer estos dos ceros. Pero veamos a ver en este caso. Vean que en este caso, para lo que queremos resolver, sí tenemos un valor de este objeto. Vean que este objeto, como la idea es que tenemos movimiento, realmente va a ser R, F, punto, punto, vector, va a ser menos A por coseno del ángulo en dirección Y, más A seno del ángulo en dirección J. Vean nuestro R, ¿verdad? R vector
simplemente lo vamos a definir como R0 en dirección I. Y nuestra velocidad VR va a ser igual a nuestra aceleración en R y va a ser igual a 0 para este caso. Porque tenemos en este momento donde realmente está fijo el movimiento con respecto a X y Y. Y claro, nuestro omega, nuestro viejo amigo omega, es V entre R0 en dirección K. Y nuestro amigo omega punto, en este caso si existe, va a ser A entre R0 también en dirección K. Hasta aquí todos conmigo. Solo he definido los vectores del caso. Ahora, por supuesto, puedo sustituir en mi ecuación. Claramente, si yo sustituyo en mi ecuación, esto me va a dar que AF vector va a ser igual a menos A por el coseno del ángulo en dirección I más A por el seno del ángulo en dirección J, que eso es este primer término, este es 0, ahora voy con este, más AJ menos los términos que nos siguen, que en este caso va a ser V cuadrado entre R0 en dirección I. ¿Verdad? En este caso no tenemos este término. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Verdad? VR0. Entonces no tenemos el aporte de ese término. Entonces, este viene de acá, este viene de acá y aquel nos da 0. ¿Preguntas? Claro, ahora nos convendrá escribir esto en, ¿verdad? Sacar a factor común el I techo y el J techo. Y claro, eso nos da que la aceleración en F no es más que este amigo en menos I de V cuadrado entre R0 más A coseno del ángulo más J de seno del ángulo más 1 por A. Y esa va a ser nuestra aceleración en el sistema fijo. ¿Todos de acuerdo? Aún no hemos respondido la pregunta. Queremos la mayor aceleración. Entonces, si queremos la mayor aceleración, necesitamos maximizar esta cantidad. Ver dónde es máximo. Claramente, ustedes son especialistas en esa parte. Ya lo que sigue ya no debería ser nada extraño para ustedes. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Para llegar a un resultado. Pero a partir de aquí ya es
un poquito más conocido por ustedes. Entonces necesitamos maximizar esta cantidad. Voy a borrar. Ya me quedé sin espacio. Entonces, es lo mismo maximizar a f que maximizar a f cuadrado. Porque lo que queremos es cuando la magnitud es máxima, es lo mismo maximizar el cuadrado. Eso nos va a facilitar un poquito el cálculo, eso ustedes lo saben. Entonces lo que hacemos es calcular cuánto vale a f cuadrado. A f cuadrado va a ser igual a v a la 4 entre r sub 0 cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo más 2 veces AV cuadrado entre R0, R0, coseno del ángulo, más A cuadrado, más 2A cuadrado, seno del ángulo, más A cuadrado, seno cuadrado del ángulo. Aquí estoy haciendo ambas cosas, elevando al cuadrado y calculando el producto punto, ¿sí? El cuadrado es para no tener aquella raíz que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, claro, este amigo que está aquí, yo lo puedo reducir como v a la 4 entre r0 cuadrado más 2a cuadrado más 2av cuadrado entre r0 coseno del ángulo más a cuadrado seno cuadrado del ángulo. A ver, creo que este más es este. Pero entonces este de aquí es así, ¿verdad? Perdón ahí. Y claro, ahora viene nuestro viejo amigo derivar. Si yo quiero maximizar, lo que tengo que calcular es esta derivada, que sea igual a 0.
Por supuesto, este amigo no juega, solo juegan estos dos amigos. Y son derivadas muy sencillas, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, esta primera derivada va a ser menos 2av cuadrado entre r0 por el seno del ángulo más de 2a cuadrado coseno del ángulo. ¿Sí? Lo cual es lo mismo que, borrar por acá, que decir que tangente del ángulo va a ser igual a r0 entre v cuadrado. Paso esto del otro lado, pasa positivo. Mando esto para acá, el 2a se me cancela acá, me queda un a arriba, el r0 va arriba y el v cuadrado va abajo y ese es el resultado. Entonces, el ángulo que hace que la tangente del ángulo sea igual a esto es el caso máximo. Dicho de otra manera, que el coseno del ángulo sea igual a v cuadrado entre la raíz de a cuadrado r0 cuadrado más v a la 4. Y que el seno del ángulo sea igual a r0 entre la raíz de a cuadrado r0 cuadrado más v a la 4. Dicho de otra manera, nuestra aceleración final va a ser igual a menos i, y ahora sí, de v cuadrado en r0 más av cuadrado entre la raíz de a cuadrado r0 cuadrado más v a la 4 más j de, abro paréntesis cuadrados, a r0 entre la raíz de a cuadrado r0 cuadrado más v a la 4 más una v más 1 por a. Y esta va a ser la aceleración máxima. Que era lo que nos preguntaban. Aún pueden ver la magnitud. Si ven la magnitud, tal vez se ve escrito de una forma más sencilla, que sería simplemente a más la raíz de a cuadrado más v a la 4 entre r0 al cuadrado. Esa va a ser la magnitud de esa aceleración.
máxima. Y básicamente ese punto es algún punto aquí A donde se cumple esto. ¿Lo ven? Entonces, depende de la construcción de la rueda. Depende de cuánto sea el R0, que es un término de construcción, y en qué condiciones vaya el movimiento. Y ya si se quieren poner un poquito finos, ¿verdad? Eso hace el Rolls Royce. El Rolls Royce logra hacer estas ruedas que no se mueven. Usted se puede poner muy fino, ¿verdad? Entonces el Rolls Royce logra que la rueda en ciertas condiciones no se mueva. Usted ve el aro y el aro no se mueve. Entonces eso es algo que se puede lograr en todos ese tipo de juegos. Ya básicamente con este conocimiento en la física. Preguntas hasta acá. ¿Te acuerdas? Ese va solo en dirección I, porque todo nuestro desplazamiento es en I. Sí, el R mayúscula, pero el R mayúscula está en el sistema fijo, por eso es RF, ¿verdad? Entonces sí tiene dos direcciones, que va a depender del ángulo por el movimiento. Exactamente. No, el A minúscula aquí vale 0, porque esa es el A medido en el sistema fijo. Y en el sistema fijo no hay movimiento. Exacto. Ok, entonces pensemos en otro problema que también me gusta resolver. Ahí mismo del libro, hablemos del problema 16. Entonces, ese es un problema gracioso donde usted tiene un balde de agua y el balde de agua está rotando sobre su propio eje. Entonces le preguntan a ustedes que determinen cómo se ve la superficie del agua. Ya ustedes tienen como esa idea, ¿qué le pasa a la superficie del agua? Esto es el mismo juego de la tagada, ¿verdad? Se pone a girar, o no sé cómo se llama el otro, el satélite. Entonces usted sabe que por fuerza centrífuga todo se va a las paredes. Lo mismo que hace la lavadora. ¿Sí? Entonces, esa es una bonita forma de ver la fuerza centrífuga. Pero entonces ahora yo les pregunto, para que ustedes den un avance más en la parte geométrica, ¿cómo se ve esa superficie? Que eso es como estamos combinando los dos mundos. Y por eso es un problema interesante. Tal vez escribámoslo. Voy a borrar por acá.
Entonces, ese es exactamente el problema 16. ¿Cuál dice? Un balde de agua se configura para que gire sobre su eje de simetría. Determine la forma del agua en el balde. Ninguna relación con la película, ¿sí? Así que no se preocupen, no estamos infringiendo derechos de autor. Entonces, por supuesto, hagamos el diagrama de lo que está ocurriendo. Yo voy a tener aquí mi eje Z y aquí voy a tener el radio del balde. Pensando que el balde gira aquí respecto a ese eje Z. Entonces la idea es que esto va a formar aquí algún tipo de figura donde vamos a estudiar qué le pasa aquí a una pequeña masa. Y realmente esta figura va a ser Z en función de R. ¿Sí? Alrededor de su propio eje. Entonces veamos nuestra ecuación. Veámosla en este caso para el tema de la fuerza. Entonces la fuerza efectiva va a ser igual a la fuerza menos M RF punto vector menos M omega punto cruz R menos M omega cruz R menos 2M omega cruz VR. Esta es la misma ecuación, simplemente que ahora la multiplico por la masa y la escribo en términos de la efectiva. Que eso es lo que necesito ver en este caso. Vamos paso por paso. Entonces, en el sistema rotando, la masa está quietita. Esta pequeña masa que quiero estudiar, en el sistema en rotación, ella está quietita. Entonces, ella realmente, lo que ella ve es una fuerza efectiva que es igual a 0. Eso es lo que siente esa pequeña particulita.
Entonces, realmente esta fuerza efectiva va a ser debida a la gravedad y debida a un gradiente de presión que se genera por la rotación misma. Entonces, para este problema, podemos ver cómo RF punto vector es realmente igual a omega 0 y es igual a V R y todos ellos son 0. Aquí realmente no tengo este movimiento porque no está en traslación. Yo tengo un omega fijo, entonces no tiene aceleración y tampoco tengo esa velocidad en el sistema rotante. ¿Sí? Entonces, claro, nuestra ecuación realmente luce de la siguiente manera. Luce como que 0 va a ser igual 0 porque este es 0. F es exactamente la gravedad. No hay ninguna otra fuerza. Sí. Sí, por eso. Y entonces aquí tengo la otra fuerza que les acabo de mencionar, que es debido a la presión. ¿Verdad? Que es lo que acabo de decirles. Este va a ser 0. Este es 0, este es 0, este no es 0 y este sí es 0. Entonces, solo me queda ese otro, M, omega, cruz R. Y claro, aquí es donde tenemos que ver este balance de fuerzas. Este balance de fuerzas no es nada muy extraño, porque entonces esa FP es esta fuerza que él siente aquí. Y aquí tenemos nuestro amigo, la gravedad, ¿verdad? El peso. Y aquí tenemos este otro amigo, que es exactamente la fuerza ficticia. Y eso hace que esta partícula no se mueva, que es esta ecuación que tengo aquí, ¿verdad? Vean que aquí voy a tener un ángulo que le voy a llamar teta prima y aquí con la tangente voy a tener otro ángulo que le voy a llamar teta. Realmente esos dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que decir que la tangente del ángulo prima va a ser igual a la tangente del ángulo. Y eso es simplemente omega R entre G. Pero, y aquí es donde es interesante, la tangente del ángulo también es dz de R. Y claro, podemos integrar. Esto dice que dz es igual a la tangente del ángulo por dr. Pero como yo sé cuánto vale la tangente del ángulo, puedo hacer esa integración. Entonces, z va a ser igual a la integral de omega cuadrado r de r entre g
más una constante. Y claro, ustedes integran eso y les da la ecuación que andamos buscando. Y eso es la ecuación de un paraboloide. Un paraboloide, ¿verdad?, de revolución, porque realmente tenemos una revolución. Entonces, esto rotando genera ese paraboloide. Entonces, por supuesto, yo sé que aquí necesitamos respirar profundo. Este problema yo no lo debía haber resuelto en esta dirección. ¿Lo ven? Aquí es donde confundo al estudiante. Porque entonces yo me estoy sacando de la manga esto, ¿lo ven? Entonces yo nada más lo estoy arrojando. Y el estudiante pregunta, hey, profesor, ¿cómo yo iba a saber que tenía que calcular la tangente del ángulo? ¿Lo ven? Ahí es donde hay que dar el siguiente paso. Entonces yo más o menos aquí se los conté. Yo dije, bueno, la pregunta es exactamente cuánto es z en función de r. ¿Lo ven? Esa es la pregunta. ¿Cómo encuentra uno esa función? Bueno, estudia cuál es la evolución de z respecto a r. ¿Lo ven? Eso es lo que estoy haciendo aquí, estudiando esa evolución. Entonces, si yo quería encontrar cuánto vale z en función de r, yo ya estoy predeterminado a necesitar esta ecuación diferencial, ¿lo ven? Entonces, claro, yo no se los conté para que ustedes vieran. Claramente, cuando uno quiere resolver este tipo de problemas, lo primero que uno dice, bueno, la pregunta es esta ecuación. Entonces, esto tiene que venir de una ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Bueno, va a ser algo que yo pueda ver aquí en z de r. ¿Lo ven? Ese es mi objetivo, ir a la ecuación de la física y poder visualizar la ecuación diferencial que ando buscando. Y entonces, claro, eso fue lo que hicimos aquí. Vimos el balance de fuerzas. Del balance de fuerzas notamos esto. Y con esto obtuvimos esto que está aquí. Pero esto puesto en diferenciales, es la ecuación diferencial que ando buscando. ¿Todos conmigo? Preguntas hasta acá. Ajá, por supuesto. Exactamente. Entonces, este es un capítulo que es un capítulo un poquito, por decirlo sencillo, porque lo único que tenemos es esta ecuación, pero usted tiene que saber cómo se visualiza esa ecuación en cualquier sistema. Entonces, todos los problemas que vamos a resolver son agarrar esta ecuación y hacerla calzar con el sistema que ustedes están trabajando. Entonces, en ese sentido, este es un capítulo un poquito más tranquilo. Lo que pasa es que los problemas se pueden poner muy complicados, son un poquito ingratos, por eso hay que pasar por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Vamos a hablar de este otro problema. Todos los problemas que hemos resuelto hasta ahorita no tienen que ver con nuestro amigo Coriolis.
Entonces necesitamos ir a problemas donde Coriolis es importante. Entonces vamos a hacer un salto extraño para poder ver Coriolis, porque ya como terminamos la clase anterior, el problema es que Coriolis necesita condiciones particulares para poderse observar en el planeta Tierra. Entonces, para poderlo observar necesitamos condiciones particulares. Interesantemente, ¿verdad? Como los ingleses, donde viene esta tradición de Newton, tienen una de las navales más fuertes en aquel momento, ¿verdad? Cuando Newton hace esto. Y entonces, claro, hay muchísimos datos de lo que pasa en el mundo naval. Y vamos a ver, y vamos a hacer una bonita asociación para ver el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es muy interesante. Y vamos a empezar por barcos. Se vuelve una cuestión interesante que no puede la física olvidar, que la física de alguna manera, debido a esta tradición inglesa, tiene mucho que ver con los barcos. Como Inglaterra es una isla, para poderse mover en el mundo necesita barcos. ¿Sí? Y si usted, sin querer queriendo, la física viene permeada de eso. ¿Sí? Entonces, el siguiente problema que vamos a resolver, y les voy a dejar para que lo piensen, voy a borrar acá. Al fin y al cabo, vamos a empezar con el problema 18 y vamos a terminar con el problema 10-18. Tenemos que pasar por aquí para llegar aquí. Entonces, vean, yo lo que voy a tener es un barco aquí y vamos a tener otro barco aquí. Y yo necesito hundir ese barco. Ahora, ya ustedes saben, eso tiene un pequeño problema. Este disparo depende de Coriolis. ¿Y cuál era el problema? En el planeta Tierra, depender de Coriolis es depender de la latitud. ¿Lo ven? Entonces, interesantemente, esto vuelve a este tipo de problemas un problema donde la posición, el lugar donde usted esté en el mundo se vuelve importante. ¿Lo ven? Y aquí es donde ustedes como físicos deben poder conciliar esto. Cuando usted viene y recita el principio de la relatividad y dice, es que la física no puede depender del marco de referencia, pero bien, yo mandé allá mis tropas al África y me hundieron los barcos. Yo vengo y arreglo los barcos y después los mando para Alaska y no sirve lo que hice para los barcos que iban para África, no funcionó para los que iban para Alaska. No solo eso, si yo mandara estos barcos, no sé, a otro planeta, la broma sería diferente. ¿Lo ven? Entonces ustedes como físicos deben poderle responder esa
pregunta a la gente, ¿qué pasó ahí? Yo espero que un físico del nivel de ustedes pueda dar esa respuesta. Entonces, para la próxima clase, vamos a empezar con el 18, vamos a pasar por el 10-18 y quiero escuchar cuál es la respuesta a la pregunta. Entonces, podemos quedar aquí por hoy. Nos vemos en la próxima clase.